largo de la clase, así que en su momento voy a dejar el espacio para que puedan hacer las preguntas que tengan, ¿verdad? Entonces vamos en el chat, pues sí podrán escribir, ¿verdad? Entonces vamos a empezar un momentito la clase. Denme un segundito. Recording in progress. Muy bien, entonces sean bienvenidos a esta clase del día de hoy. Hoy nos corresponde este tema que tiene que ver con el saneamiento de sus clases, pero también teníamos el punto 4, que eran los elementos naturales, para ir completando ese tema. Habíamos visto los elementos fundamentales, generales, esenciales, y estos elementos naturales, estamos hablando de Brian Montes, por favor, deje de estarme rellenando la pantalla. Tenemos que se encuentra con el elemento jurídico. ¿Cuáles son estos elementos naturales? Estos elementos naturales tienen que ver con cada contrato en particular. Así podemos decir en el caso de la compraventa o una permuta. Los sujetos van a ser distintos en uno u otro. Por supuesto que van a ser personas, ya sea individuales o jurídicas. Y el objeto, pues en compraventa, pues el objeto de uno u otro va a ser la compra y la venta. Uno va a ser comprador y el otro va a ser el vendedor. Y el vínculo jurídico va a estar establecido en cuanto a la regulación que tenga la ley para los efectos de que puedan ser realizados. En el caso de la compraventa, pues cuando se trate de bienes inmuebles o bienes inscribibles, pues deben constar en escritura pública, ¿verdad? El vínculo jurídico que va a existir. Esto es en cuanto a los elementos naturales, que era uno de los temas que nos había quedado pendientes, todos los elementos esenciales del negocio jurídico y otros. Entonces el tema de hoy es el saneamiento y sus clases. Bien, en cuanto al saneamiento y sus clases, el saneamiento vamos a encontrar regulado desde el artículo 1543 hasta el 1548, 1547. Tenemos en esta parte, tenemos regulado el saneamiento por evicción a partir de 1548 en adelante. Entonces, tenemos dos clases de saneamiento. Tenemos el saneamiento por evicción y tenemos el saneamiento por vicios ocultos. Pero veamos el saneamiento. ¿Qué es? El saneamiento, como su nombre lo indica, sanear, de limpiar. Y esto viene en cuanto a esa necesidad de reparar de alguna forma el daño o perjuicio que haya causado, se le haya causado al adquiriente. Ese adquiriente, por supuesto, debió haber sido a título oneroso de una cosa. Y puede darse por causas de evicción o de vicios ocultos, establece el autor Manuel, ¿verdad? Y lo vemos en el artículo 1543, que establece: el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos. Y vemos que esto puede ser en todo o en parte, ¿ya? Cuando se transfiere la propiedad, cuando hay transferencia de la posesión, cuando se otorga el uso, el goce o el disfrute de una cosa, en todo contrato oneroso. Eso lo encontramos regulado en el artículo 1543. Espero que ustedes tengan su ley a la mano y puedan darle seguimiento a los elementos que estamos mencionando.
¿Quién está obligado al saneamiento? Bueno, el sujeto obligado a ese saneamiento es el enajenante, es decir, la persona que entregó la cosa. Ese enajenante que lo hizo a título oneroso y que transfirió la propiedad, transfirió la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa, como decíamos. En el caso de este saneamiento puede ser eh, restringido o se puede ampliar, pero debe estar establecido de manera expresa, es decir, en una de las cláusulas del contrato debe estar establecido, como vemos en el artículo 1544, los contratantes pueden ampliar o restringir por pacto expreso los efectos del saneamiento y aún pueden convenir en que éste no se preste. ¿Ya? Pero hay que tomar en cuenta que la renuncia al saneamiento no va a ser válida si existió mala fe de parte del enajenante. Es decir, si hubo mala fe, pues obviamente no se va a tomar en cuenta esa renuncia. En cuanto a la renuncia del saneamiento, hay que tomar en cuenta que este debe realizarse en el mismo contrato. ¿Y en qué momento? Debe hacerse en el momento de su celebración. Aquí hay que tomar en cuenta el hecho de que el enajenante debe declarar los gravámenes, si hubieren, y las limitaciones que afecten a la cosa. También los vicios ocultos que sean de su conocimiento. Eso es muy importante. Si hay renuncia expresa de ese saneamiento, debe estipularse si existen o no gravámenes o hay limitaciones que vayan a afectar los derechos del adquiriente. Y también si hay algún vicio oculto, o por lo menos que sean de su conocimiento. La ley le otorga al adquiriente cierta opción. El adquiriente puede pedir la rescisión del contrato en lugar del saneamiento. Es decir, puede pedir que se rescinda el contrato, ¿verdad? Si solo perdió una parte de la cosa. Siempre que esta parte fuere de tal importancia, establece la ley, con respecto al todo, es decir, que tenga relevancia y que sin esa parte, pues no la habría adquirido. Entonces lo que puede hacer es la rescisión del contrato, puede pedirla. Luego tenemos el saneamiento por evicción. El saneamiento por evicción, ¿de dónde se origina? El saneamiento por evicción del latín evincere, es decir, ¿qué significa evicción? Significa vencer en juicio, es decir, que vencen en juicio al adquiriente. O derrota judicial, eso quiere decir evicción, vencer en juicio o derrota judicial. También podemos decir que el saneamiento por evicción es el despojo que se hace al adquiriente sobre el objeto de la cosa. Y como decíamos, puede ser de forma parcial o total. Pero ojo, esto debe ser por sentencia firme, no solo porque lo supone, sino porque ya lo despojaron. Debe estar firme esa sentencia, debe ser dictada la sentencia y debe estar firme de conformidad a lo establecido en el decreto 2-89. Tuvieran su ley a la mano y nos vamos a lo que corresponde a la cosa juzgada.
Veamos que en la cosa juzgada establece el decreto de Unión 89, que es la ley del organismo judicial. ¿Qué significa la cosa juzgada? Y establece el artículo 155 para que ustedes se vayan ubicando. Es importante que tenga su ley a la mano, ¿verdad? Así no les da sueño y no se aburren de la clase. Ojalá estén leyendo su ley, porque es muy importante que ustedes analicen estos artículos, ¿ya? Entonces, no los voy a poner a leer la ley en este momento porque ustedes ya la leyeron, ¿verdad? Entonces, y tampoco voy a dejarlo como examen o como tarea, sino que es una responsabilidad que ustedes tienen también de leer. Y la cosa juzgada establece que hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada siempre que haya identidad de personas, de cosas, pretensión y causa o razón de pedir, ¿verdad? Esas son las condiciones que debe reunir esa sentencia cuando se menciona sentencia firme. Y espero que les quede claro. Y si no, pues van haciendo sus anotaciones ahí. Y al final, pues abrimos el espacio para que ustedes puedan plantear sus inquietudes, como lo hemos estado haciendo en las clases anteriores. Entonces, muy importante que estén atentos a lo que se está exponiendo y ustedes pues puedan plantear sus inquietudes. Bien, entonces eso vamos a entender por sentencia firme, es decir, que ya causó cosa juzgada, que ya no hay un medio de impugnación en contra de esa sentencia. Pero esa sentencia debe estar relacionada en virtud de un derecho anterior al derecho del adquiriente. Entonces veamos este autor a quien estamos viendo en estas clases. El adquiriente establece que quien no obtuvo una posesión pacífica de la cosa y es desapoderado, si se le desapodera de ella por un tercero que la persigue apoyado en un derecho anterior, sufre la evicción al ser vencido en juicio. Bien, como, como podemos ver, siempre esto lo vamos relacionando con nuestra legislación. No se trata solo de la doctrina en sí, sino también que vayamos relacionándolo con la ley. Bien, el ejemplo que tenemos acá en la compraventa, el vendedor está obligado a indemnizar al comprador si éste sufre la pérdida de la cosa al ser vencido en juicio por un tercero con mejor derecho. Aquí estamos hablando del saneamiento por causa de evicción. La obligación de sanear en tal supuesto es natural a la compraventa, por supuesto. Y aun cuando no se convenga en ello, la ley la da por sobreentendida. Pero las partes también pueden eliminarlas, así lo pactan, como veíamos en la cláusula respectiva. Bien, ¿cuáles son los elementos de la evicción? Y vemos que está la privación de la cosa al adquiriente de forma total o parcial. Debe existir una sentencia firme ejecutoriada, ya lo vimos. Debe también estar fundada en un derecho anterior a la enajenación, ¿verdad? Y los elementos personales tenemos el adquiriente, el tercero o demandante y el obligado o enajenante. El tercero, vamos a ver, el adquiriente ya lo vimos. El tercero o demandante es la persona que tiene o que pretende, ¿verdad? Un derecho anterior al adquiriente. Y el obligado, por supuesto, es el vendedor o el enajenante. ¿Cuáles son los requisitos para que pueda tener lugar el saneamiento? El artículo 1558 establece que el demandado debe citar al enajenante, debe hacerlo al momento de contestar la demanda. Él debe solicitar que se le cite, ¿verdad? Bien,
Muy bien. Hay un procedimiento para la citación de terceros. Espero que lo busquen en su código procesal civil y así, pues ustedes también hacen más activa la clase, ¿verdad? Bien. Ahora veamos los saneamientos por vicios ocultos. En cuanto a al saneamiento por vicios ocultos, vamos a ver que el enajenante está obligado al saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa enajenada que la hagan impropia o inútil para uso a que se le destina, o que disminuya este uso de tal modo que de haberlos conocido el adquiriente no lo hubiera aceptado, ¿verdad? O el precio convenido. Bien. Si el enajenante no transmitió una posesión útil, estando ocultos los vicios o defectos, es decir, no estaban a la vista del adquiriente. O este caso, el enajenante está obligado al saneamiento por vicios o defectos ocultos de la cosa enajenada que lo hacen inútil o impropia para su uso, o que también disminuye su uso, que por supuesto de haberlo conocido el adquiriente no habría aceptado la cosa o el precio pactado. Y esto es muy importante, traer a colación lo que establece el artículo 30 del decreto 314 y establece que en todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones, cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante. Y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran si así no lo hicieren. Enorme responsabilidad para el notario. Debe conocer la legislación, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de que el notario tiene la obligación también de hacerlo constar en el contrato. Estamos viendo el artículo 30 del Código Notario. Bien. El enajenante dice que no es responsable de los defectos o vicios manifiestos o que están a la vista, ni tampoco de los que no lo están, ¿ya? Si el adquiriente, por razón de su oficio o profesión, difícilmente conocerlos, es decir, si él tiene esa expertise para, de alguna forma, pues conocerlos, o sea, que estaban a la vista de él, salvo el caso de que el enajenante haya declarado que la cosa la entregaba sin ningún efecto. Entonces, si está manifestando el enajenante que no tiene ningún defecto, pues ahí sí no corresponde lo que establece el artículo 1560. Bien. En cuanto a las consecuencias de ese derecho que tiene el adquiriente. Por los vicios ocultos de la cosa, tiene el adquiriente derecho de ejercer, en todo caso, a su elección, la acción redivitoria para que se cinda el contrato o la acción estimatoria para que se le devuelva del precio la cosa vale menos. En el caso de la acción redivitoria, esta consiste en rescindir el contrato por la vía judicial. Se puede también realizar por la vía voluntaria. En la vía voluntaria tendríamos que conocerlo a través de un juicio sumario, de conformidad a lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 107. Ahí tenemos en cuanto a materia del juicio sumario y establece el artículo 229, se tramitan en juicio sumario y en el numeral tercero establece la rescisión de contratos. Esta es la vía judicial para poder conocer
esa rescisión, esa acción redivitoria es el procedimiento establecido en la ley para poder tener lugar y que el adquirente pueda ejercer su derecho. Bien. Luego tenemos la acción estimatoria. En cuanto a esta acción estimatoria, como su nombre lo indica, el objetivo es que se haga un avalúo de los bienes, que se estimen los bienes o la cosa que se enajenó y se devuelva del precio que pagó el enajenante lo que la cosa vale menos. Es decir, que hubo una depreciación y en ese sentido lo que tiene que hacerse, pues la devolución que tiene que hacer el enajenante para que de alguna forma se le dé un resarcimiento, ¿verdad? Bien. Entonces, muy importante el tema este. Ahora veamos qué establece en cuanto, vayamos al artículo 1579, en cuanto a la rescisión de los contratos. El artículo 1579 del Código Civil establece que los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Por eso mencionaba que en el caso de la acción redivitoria se puede hacer por la vía judicial o por la vía voluntaria. De ahí la importancia, reitero, que vayamos haciendo esa relación. Por eso es importante que ustedes estén pues presentes en su clase, ¿verdad? Bien. Muy bien, entonces, ahora veamos en cuanto al procedimiento, mencionábamos ya el procedimiento que es el juicio sumario, ¿verdad? Bien. Hay que tomar en cuenta que los derechos no pueden quedar por eterna memoria, pues es decir, en el caso de que haya un perjuicio, existen plazos para poder ejercer esas acciones. O sea, entonces, si no, se crearía hasta cierto punto inseguridad jurídica, ¿verdad? Y establece en el caso del plazo para ejercer la acción redivitoria o estimatoria, el plazo para deducirla es dentro de los 6 meses siguientes a la entrega de la cosa. Es decir, a partir del momento, según el artículo 1572, la acción redivitoria o la estimatoria deben deducirse dentro de los 6 meses siguientes a la entrega de la cosa. O sea, hay un plazo para poder realizar esta acción, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Bien, ahora veamos en el caso de el planteamiento de una u otra acción. ¿Qué pasa si ya planteó la acción estimatoria o ya planteó la acción redivitoria? Entonces, como no me funcionó una, voy a plantear la otra. No es así. Como decía, por el tema de seguridad jurídica. Si no planteamos la acción redivitoria en un juzgado y bueno, nos dijeron que no, y luego entonces planteamos la acción redivitoria. Entonces, establece el artículo 1573 de manera clara que la acción redivitoria excluye la estimatoria y viceversa, es decir, una u otra tiene que elegir el adquiriente plantearla para los efectos de ejercer ese derecho que le corresponde. ¿Ya? Intentada una de ellas, el adquiriente queda privado de la otra. Es decir, cualquiera de ellas puede intentar, pero no puede intentar una y otra. ¿Verdad? Bien. Ahora veamos en cuanto a el artículo 1571 establece que si el enajenante ha garantizado el buen funcionamiento de la cosa por un tiempo determinado y resultare durante su transcurso defecto en el funcionamiento, debe el adquiriente hacerlo saber a aquel dentro de qué plazo,
dentro de los 15 días siguientes. Por supuesto, hay un plazo también. Esto al descubrimiento del defecto, de ese defecto. Y si el enajenante no procede a su inmediata reparación, entonces podrá exigir el adquiriente el saneamiento. Muy bien. Veamos en cuanto a la buena fe o mala fe que pudiera darse en el caso del enajenante. El artículo 1557 establece que el enajenante que ha procedido de mala fe está obligado en caso de saneamiento, es decir, a pagar al adquiriente las mejoras de recreo y los daños y perjuicios causados. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿y qué son los daños y perjuicios? Bien, vayámonos al artículo 1433 y 1434 del Código Civil, y ahí vamos a encontrar qué significan los daños y perjuicios. Y establece así, establecida legalmente la situación en caso de mora, por supuesto, el deudor está obligado a pagar al acreedor los daños y perjuicios resultantes del retardo y corren a su cargo todos los riesgos de la cosa. Veamos el 1434 establece, los daños consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio, en este caso, que el adquiriente sufre en su patrimonio. El adquiriente sufrió un daño en su patrimonio y por lo tanto se le debe pagar daños. Y los perjuicios son las ganancias lícitas que el adquiriente dejó de percibir. Y eso es lo que debe pagarle el enajenante, ¿ya?, cuando obró de mala fe, ¿ya? Y esto, por supuesto, establece el artículo que deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se haya causado o que necesariamente deben causarse. Bien. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente parte que corresponde a sus inquietudes que tengan. Y por aquí estoy viendo que me escribieron en el chat, dice, ¿qué tipo de bienes hablamos? ¿Muebles o inmuebles? Estamos hablando de ambos. Por eso dice la cosa, ¿verdad? Que se adquirió. Y cuando hablamos de cosas, recordemos que las cosas pueden ser bienes muebles o inmuebles. En el chat estoy viendo sus mensajes y voy a estar contestándoles a través de esa. Veamos el artículo 442 mientras ustedes deciden plantear sus inquietudes. Artículo 442 establece, son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. Y se clasifican en inmuebles y muebles. Entonces, cuando hablamos de la cosa que menciona en esta parte del saneamiento, estamos hablando de bienes muebles e inmuebles. Bien, ¿por qué no el precio total, sino una cierta parte, una cantidad que se puede exigir? Es decir, va a depender mucho en cuanto a lo que se haya perjudicado, digamos, en el caso de que si sufrió en una parte o todo la pérdida de ese bien, de esa cosa, el adquiriente. Entonces, por eso es de manera parcial o de manera total. Eso respondiendo a la pregunta que nos hace el estudiante Emanuel.
Bien, bueno, Gabriela nos pregunta qué ley es el artículo 229 del Decreto Ley 107. Es el Código Procesal Civil y Mercantil. Que si puede ser dinero, no, porque aquí no estamos hablando de dinero. El dinero es una cosa fungible y pues no podría ser dinero. El dinero no se puede, pues no se puede, digamos, partir un billete a 100, por ejemplo, no se puede dar, no puede causarse ningún daño en ese sentido, ¿verdad? Vamos a ver, dice que en el caso que el adquirente no quiera seguir con el negocio, se retracte, puede utilizar de mala fe el saneamiento. No, de ninguna manera, porque el saneamiento únicamente lo que va a buscar es, eh, digamos, como tenemos dos clases de saneamiento por vicios ocultos y saneamiento por evicción. Entonces veíamos que no podía utilizarse, no puede retractarse, no se puede utilizar el saneamiento para retractarse, porque para eso existen otras figuras como la rescisión, ¿verdad? Que la rescisión podría hacerse en todo caso. Si ya no quiere seguir con el negocio, pues de mutuo acuerdo pueden rescindir el contrato, ¿verdad? Pero no puede utilizarse. Bien, en el caso del bien inmueble mencionaba cuando se adquiere una propiedad, ¿verdad? Y resulta que, por decir algo, alguna de las columnas de ese edificio no soportaban, ¿qué? 5 niveles. Y es un vicio oculto, le habían colocado hierro que solo soporta, por decir algo, solo soporta 2 niveles y tenía 4 niveles. Entonces, y a cierto tiempo, pues, digamos que empieza a sufrir algún daño la propiedad, ¿verdad? Ese sería por vicios ocultos. Con gusto, María René. En el caso del enajenante y el adquiriente, el enajenante es el sujeto que dio la cosa, digamos, ¿verdad? El adquiriente es quien obtiene la cosa a título oneroso y el enajenante es quien se lo dio, ¿verdad? Ya sea en uso, en usufructo, en compraventa, en fin, como veíamos, cuando procede, ¿verdad? Y voy a fundamentarme en el artículo 1543, donde establece que esto pues tiene lugar en todo contrato oneroso en que se transfiera la propiedad. Entonces, el que transfiere la propiedad es el enajenante, ¿verdad? Enajenante va a transferir la propiedad o va a transferir la posesión o va a transferir el uso o va a transferir el goce o solo el disfrute de una cosa. ¿Ya? Y el adquiriente es, por supuesto, el que recibe. Vamos a ver. Es correcto, Guadalupe. En el caso de la acción redivitoria es la rescisión del contrato, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es precisamente la rescisión, ¿verdad? La acción redivitoria pues consiste en rescindir el contrato. El contrato se va a rescindir por la vía judicial o por la vía voluntaria. Cuando, eh, cuando hubiere cuando se ejercite el saneamiento por vicios ocultos. Ahí va a funcionar esto.
Y la acción estimatoria, en todo caso, cuando se trate de esta misma acción, es decir, que se va a estimar el bien cuánto vale menos ahora con la acción esta, es decir, cuando se descubrió, digamos que se descubrió que el edificio pues no soportaba esas columnas 5 niveles, sino que solamente soportaba 2 niveles, entonces se le va a, a estimar, se va a hacer un avalúo de cuánto vale menos, ¿ya? Entonces, el objetivo es que se estimen los bienes a la cosa enajenada y pues se le devuelva el precio pagado, lo que la cosa vale menos, ¿verdad? Bien. Sí, de acuerdo, la pregunta que hace Mario René es ¿en qué contratos procede? En los contratos donde digamos, el saneamiento, ¿en qué contratos procede? El saneamiento por evicción o por vicios ocultos procede en todo contrato que sea oneroso. Reitero, es importante que tengan su ley a la mano, por favor, para que también ustedes vayan haciendo ese análisis. Vuelvo a repetirlo, en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. Podría ser una, se le está dando el goce o el disfrute de una cosa, o el uso en todo caso. Bien, en el caso del adquiriente, cuando se da el saneamiento, me están preguntando respecto al artículo 1546, puede pedir la rescisión del contrato en lugar del saneamiento. Es decir, en lugar de ejercer ese derecho de saneamiento, pues se pone de acuerdo con el enajenante y, y puede pedir la rescisión, ¿verdad? Sí. El adquiriente puede pedir la rescisión del contrato en lugar del saneamiento si solo hubiera perdido una parte de la cosa. O sea, si solo se perdió una parte, ¿verdad? Entonces pide que se rescinda el contrato, ¿ya? Es decir, si esa parte, pues, es decir, que no tiene tanta importancia con respecto al todo, solo es una parte, ¿ya? Y que esa parte, pues, si le hacía falta cuando se la vendieron, pues no lo habría adquirido. Entonces, ¿sabes qué? Mejor rescindamos el contrato y se hace, reitero, de manera voluntaria o si no quiere de manera voluntaria, pues entonces se ejerce ese derecho de saneamiento a través del procedimiento establecido. Bien, bien. No sé quién es yo a todos, entonces no está identificado, pero no entiende la diferencia. Dice, los elementos de la evicción, no sé quién escribió. Vamos a ver. Los elementos de la evicción siempre van a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces el enajenante, el adquiriente y el tercero, ¿verdad? Muy bien. Es el artículo 30 J. Castillo, el Código Notarial. Artículo 30 del decreto 314. Es importante que ustedes vayan aprendiéndose algunas leyes por su número de decreto, ¿verdad? Así no se pierde. Artículo 30 del decreto 314. Muy bien. ¿Qué juzgados son los encargados de dictar sentencia en este proceso? Son los juzgados civiles, ¿verdad? Ahí es donde se tiene que plantear por razón de la materia. ¿Ok? ¿El adquiriente es el demandante o es diferente? Dice, bueno, bien, ya lo había mencionado, pero con mucho gusto a Edward le vamos a indicar que el adquiriente es la persona que compró, que recibió la cosa. Él es el adquiriente. Reitero, por favor, les pido que lean sus leyes. Vayan ubicando cada tema del programa dentro del Código Civil.
Eso es muy importante, estimados estudiantes, que ustedes lo hagan, porque como dije en las primeras clases, dije que no era suficiente con que ustedes estuvieran presentes en las clases, no era suficiente con leer el programa, con recibir resúmenes, sino que ustedes tienen que leer su ley, ¿verdad? Mejor si ya la tienen leída antes de que impartamos las clases para que ustedes vayan ubicando los temas. Estudiar esta parte del derecho y sobre todo el derecho civil requiere de bastante lectura en, digamos, una parte de doctrina, pero si ustedes se dan cuenta, he compartido un poquito de la doctrina y también hemos visto bastante de lo que es la legislación. Entonces, así es como tenemos que estudiar. Es decir, ¿dónde está la doctrina? Bueno, ¿qué dice el autor Villegas Lara, por ejemplo? Ah, bueno, ¿y dónde está regulado? Ah, ¿qué dice la teoría española que dice respecto al negocio jurídico? Ah, bueno, y entonces, ¿qué teoría es la que nuestro ordenamiento jurídico está adoptando? Ahí, así es como tenemos que estudiar. Y eso es estudiar. Estudiar es analizar. Estudiar no es solo memorizar, es analizar e interpretar. Recuérdense que nosotros, como estudiosos de derecho, estamos obligados precisamente a eso, a leer, leer, leer. Y si te cansas, descansa, pero no te vas a detener en leer. Bien, muy bien, entonces, en este tipo de casos pueden ser apelables, sí, por supuesto. Por eso precisamente mencionaba el tema de la cosa juzgada. Mencioné el artículo 155, ya vieron que hasta la ley del orden judicial analizamos. Entonces, cosa juzgada es cuando ya no procede ningún medio de impugnación en contra de esa resolución. Entonces, ¿se pueden apelar? Sí, se puede apelar. Se puede interponer aclaración, ampliación, etcétera. Todos los medios de impugnación regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Ahí estamos en ese sentido. En el libro sexto correspondiente a las impugnaciones, ahí podemos ubicar cada uno de nuestros medios de impugnación que se pueden interponer. Bien, sí son apelables. Muy bien. No hay ni una principal ni hay una secundaria. Todas las, o sea, hay diferencias entre ellas, ¿verdad? Como lo podemos ver en el transcurso de la clase. Y una es, podríamos mencionar en el caso de por evicción, ahí hay una sentencia. Y en vicios ocultos no hay una sentencia, ¿verdad? Esa sería una diferencia fundamental, podríamos decir, respondiendo al estudiante Leticia. Bien, estimados estudiantes, entonces vamos a dar por concluida la clase el día de hoy. Espero que no se hayan aburrido y en todo caso que hayan disfrutado este ejercicio académico y siempre es un gusto poderles saludar por esta vía. Estamos a la orden y reitero, por favor, estudien sus leyes, léanlas, vayan ubicando cada uno de los artículos donde se regula cada tema que estamos viendo. Que tengan muy buena noche, entonces sí, tienen unos minutos para entrar a su próxima clase. Feliz noche, gusto saludarles. Feliz noche, Lick.